2026. Quería comenzar el acto agradeciendo a todas las personas que estáis aquí acompañándonos en un día tan especial, a empresas, familiares, amigos, autoridades y otras personalidades, pero sobre todo quería pedir un aplauso, antes que nada, para todos los miembros del equipo, porque sin su trabajo no estaríamos hoy aquí. A pesar de que esta temporada ha estado marcada por diferentes reveses a lo largo de la misma, hemos conseguido llegar al objetivo común, que es estar hoy aquí con un coche listo para rodar. Esto también tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que este año estuvo lleno de cambios técnicos, que ya os contarán mis compañeros un poquito más adelante en el acto, pero el objetivo ha estado conseguido y ya lo veremos cuando desvelemos el coche un poquito más adelante. Ahora me gustaría dar paso a José Fariña, el director de la escuela, una institución que nos acompaña y nos ayuda año tras año, tanto con instalaciones como con todo lo que pueden, siempre. Pues buenas tardes a todos y todas. Delegado Zona Franca, vicerrector de Transferencia, quinta teniente alcalde, representante del Cintex, advisor o tutor, o no sé cómo llamarte, Jacobo, el resto de equipo de Ubigo Motorsport, supongo que familiares, también patrocinadores y resto de personas. Pues es un placer para mí teneros aquí en la escuela, es un placer recibiros y también es un placer para mí que me hayáis invitado a este acto. La verdad es que Ubigo Motorsport es un ejemplo para la escuela. El equipo que forma, y creo que la palabra equipo es muy importante, nos da ejemplos todos los días. Este año, con más motivo, por lo que decía Marta, del evento del incendio que hubo en las instalaciones, y pese a ello lo habéis conseguido. Por eso, en primer lugar, daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí y que supongo que a partir de aquí todos serán éxitos. A mí de la actividad de Ubigo Motorsport, aparte del poder conseguir año tras año pues el colocar un vehículo que arranque y que se mueva, y que al parecer este año va muchísimo más rápido que otros años, ya es un éxito. Pero sobre todo lo que me parece incluso que tendríamos que estudiar el cómo funciona eso, o que tendríamos que tomarlo como ejemplo, es el hecho de la transferencia que existe entre equipos. Es decir, esto empezó hace 14 años y claramente, pues, hombre, espero que no quede ninguno de hace 14 años en el equipo, porque sería un tanto curioso, pero la realidad es que va habiendo una renovación del equipo, y en cada año pues se consiguen objetivos cada vez más ambiciosos. Insisto en que el tema, a mí me gustaría destacar hoy esa palabra, el equipo, que hace que exista una continuidad en las formas de trabajar, en el saber hacer, el cómo enfrentarse a los problemas, y que eso se va transmitiendo generación a generación para poder llegar siempre al mismo objetivo. La escuela no puede daros más que las gracias por lo que hacéis, porque pensamos que para la escuela vuestra actividad le da una visibilidad tremenda. Es un ejemplo de cómo trabajar, es un ejemplo de cómo
el alumnado de la escuela se puede comprometer y puede dedicar sábados, domingos y en muchos casos muchas noches a conseguir una ilusión, un sueño, que es poner un equipo, un motor, bueno, un vehículo en competición. Por eso la escuela también os tiene que dar las gracias por lo que hacéis, porque es algo muy significativo para la escuela. También hoy me gustaría dar las gracias a los patrocinadores, porque bueno, sin vosotros sería imposible el poder sacar adelante el proyecto. Podemos ser muy idealistas, pero para que un coche pueda funcionar, pues es necesario una inversión, y esa inversión tiene que salir de algún sitio, ¿no? Por tanto, gracias también por colaborar y por poder hacer que esto sea una realidad. Y por último, lo que quiero es felicitar a todo el equipo. La verdad es que me encantaría que la forma de trabajar que tengáis fuese contagiosa y que eso también se reprodujese en las aulas a la hora de plantearse toda la parte formativa que tiene esta escuela. Enhorabuena, y recordad que el aprendizaje que tenéis a partir de ahora es vuestro éxito. Lo de ganar o perder, el proceso de aprendizaje que tenéis a partir de ahora, ese es vuestro éxito. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, José. Ahora me gustaría dar paso, en representación del equipo rectoral, a Rafael Comesaña, vicerrector de Transferencia, Innovación e Impacto Social. Señor delegado del Estado en la zona franca, David Regades, señor director de la Escuela de Ingeniería Industrial, José Fariña, señora quinta teniente alcalde y encargada, entre otras cosas, de tecnología y relaciones con las empresas del Concello de Vigo, y demás autoridades, invitados, familiares, también promotores de distintos orígenes, comunidad universitaria, compañeros, compañeras, señores, señoras. Es para mí un placer, como vicerrector de Transferencia, Innovación e Impacto Social de la Universidad de Vigo y en representación de nuestro equipo rectoral, darles pues esta bienvenida y estar aquí en este acto de presentación del modelo de Vigo Motorsport de este año 2026. Hoy es un día, como ha dicho el director José Fariña, para recordar también los inicios de Vigo Motorsport, y a mí me gustaría contarles una pequeña anécdota, porque una cosa de las que estoy descubriendo en estos días de inicio como vicerrector es que la gente suele hacer caso, no suele escuchar, algo que antes no pasaba. Pues me encontraba yo una vez en un pasillo de la Escuela de Ingeniería Industrial, en este caso en Torrecedeira, cuando un alumno se acercó, esto fue en 2014, como ha dicho el director José Fariña, se me acercó y me dijo, profesor Rafa, aquella era joven, entonces los alumnos todavía hablaban conmigo. Hay una competición que se llama Fórmula Student, que ya hay un par de universidades en España que están compitiendo. Esto sería una cosa interesante. Y estábamos en el pasillo esperando para entrar en una revisión de la asignatura de resistencia de materiales. Y yo estaba pensando, si estamos entrando en la revisión, mejor céntrate en la resistencia de materiales, ¿no? Para mí, como profesor de resistencia de materiales, lo más importante era resistencia de materiales, que los alumnos aprendiesen y sacasen con una magnífica nota esa asignatura. Y todo lo demás me parecía secundario. Bueno, yo le contesté al alumno, que se llamaba Marcos Canda, le contesté, dirígete a la escuela, que seguro que te van a hacer caso, ¿no? Tirando balones fuera. Luego resulta que unos meses más tarde
al empezar como secretario en la escuela, pues la pelota vino de vuelta, ¿no? Y en aquel grupo que estábamos entre otros, pues Ana Mejías, que también se empezó a acompañar al equipo, pues fuimos viendo cómo pues el equipo se venía a trabajar los sábados, estaban los domingos por la semana hasta última hora, cómo afrontaban problemas urgentes. No era aquello de la teoría y la práctica de las asignaturas, sino eran problemas urgentes, era negociar con la propia escuela, pero con patrocinadores también, con administraciones, era también trabajar en equipo, a veces bajo presión. Era esto lo que ahora denominamos habilidades blandas, soft skill, y que es una cosa que las empresas estáis demandando, ¿no?, a nuestros egresados. Y es por ello que la actividad en Ubigo Motorsport permite adquirir esas habilidades blandas y mejorar vuestra proyección a la hora de encontrar un trabajo, ¿no?, vuestra proyección laboral. Esto es muy importante. Es por esto y por más motivos que para la universidad es un orgullo apoyaros, y también es una inversión estratégica, porque vosotros sois los embajadores de la Universidad de Vigo por allá por donde vais. Quiero, por lo tanto, desearos lo mejor para este monoplaza, los mejores resultados. Ya me han dicho que las prestaciones son muy buenas, pero que hay problemas de fiabilidad que se irán mejorando. Por lo tanto, lo mejor para esta temporada, pero sobre todo lo mejor para que sigáis durante muchos años trabajando en el diseño, en el montaje del monoplaza, y encadenéis, como muy bien ha dicho el profesor, el director de la escuela, José Fariña, seáis capaz de transmitir información temporada tras temporada a los equipos que entran, ¿no?, alternándose durante esos años los integrantes antiguos con los nuevos integrantes. Pues nada más, simplemente enhorabuena y muchas gracias por el trabajo que habéis desarrollado. Para continuar, me gustaría dar paso al technical leader del equipo para esta temporada, a quien también quería darle las gracias por ser una persona con la que siempre es fácil trabajar y sobre todo por ser un gran amigo y por poder apoyarnos en todo este proceso de diseñar y fabricar el UM26, Denis Pallarés. Bueno, primero que nada, daros las gracias por asistir hoy al evento. Da gusto tener el salón de acto tan lleno, la verdad. Es algo que impresiona un montón. Pero bueno, sobre todo agradecer, pues, primero que nada al equipo, a todos los jefes de departamento que habéis estado ahí día sí, día también al pie de cañón, incluso en estas últimas horas. La verdad que el tema de los plazos siempre es algo complicado, pero siempre acabamos llegando a punto bajo presión, como bien se comentaba antes. Dar gracias a todas las entidades públicas que habéis podido asistir hoy. Es un placer contar con vosotros por aquí. Dar gracias a todos los familiares que también han asistido. A fin de cuentas es un trasfondo que hay siempre entre todos los miembros. Los familiares, sabemos que pasamos muchas horas aquí, que obviamente en algunos momentos hay rifirrafes, pero de nuevo agradecer todo el apoyo que dais para que, pues bueno, todos los miembros puedan estar aquí y vayamos adelante con lo que viene a ser el proyecto. Y por último, agradecer también a todas las empresas, todos los diferentes tipos de sponsors que tenemos y con los que contamos este año, desde lo más mínimo o sencillo que pueda ser una chapa de acero de 2 milímetros hasta lo más complejo que pueda ser todo el sistema de escape del monoplaza. Daros las gracias, porque sin vosotros directamente esto no sería posible. Y bueno, ya para continuar, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la evolución de Ubigo Motorsport de estos últimos 3 añitos, el cual está marcado por un punto muy importante que ha sido un cambio de filosofía de trabajo. Todo esto empieza con el UM23, un monoplaza que venía del antecesor ser un coche que en algunos momentos funcionaba mal, en algunos momentos no terminaba alguna prueba, no se llegó a pasar algún scrutineering, entonces en alguna competi no se llegó a correr. Y hubo un cambio de mentalidad justo en este año de decir, señores, esto tiene que correr, tienen que pasar los fallos en casa, tiene que avanzar el coche.
tenemos que ser fiables. Y este es el resultado de esa filosofía. Este año, en el 2023, fuimos a 2 competiciones, Formula Student UK, en el circuito de Silverstone, donde acabamos con un increíble P10 ante más de 100 equipos que había en toda la competición. La verdad que ha sido una pequeña miga de ese cambio de filosofía, de esos resultados, los cuales no pararon de mejorar con un increíble P6 también en Formula Student Spain, en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Siguiendo con el siguiente monoplaza, el UM24, como veis, es una evolución bastante continuista, digamos, en ese sentido, de lo que había sido el UM23. Priorizaba la fiabilidad y priorizaba, sobre todo, mejorar y pulir detalles, principalmente. Como bien puede ser algún fallo de la electrónica, bien puede ser optimizar muy poquito el chasis y prácticamente mantener muchas partes del vehículo. Esto, como digo, gracias a esta filosofía conseguimos otros increíbles resultados en la primera competición a la que fuimos, Formula Student en Netherlands, en el circuito de Assen, un increíble P4, y en el circuito de Barcelona, de nuevo, con el primer hito tan importante como es un P3 overall en la clasificatoria general de una competición. Un hito que, la verdad, fue increíble vivirlo y a fin de cuentas, ha hecho que el equipo dé ese pequeño boom. Por último, la temporada pasada, la UM25, ahí tenéis el monoplaza, ya veis que hay bastantes cambios, chasis completamente nuevo, aerodinámica completamente nueva, cambio de combustible, dinámica optimizada. Entonces, pues bueno, aquí sí que hubieron bastantes cambios, pero priorizaba eso, rodar, rodar y rodar, que falle en casa. Este monoplaza, si bien el primer resultado puede resultar un tanto modesto, fuimos a Formula Student Alpe Adria en el circuito de Croacia, en el circuito de pruebas de Bugatti Rimac, conseguimos un P13, pero claro, hay que poner un poco de contexto. Habían equipos top mundiales, estamos hablando de Módena, por ejemplo, número 1 del mundo en ese año. Entonces, claro, el nivel es mucho mayor y las exigencias también. Pero bueno, aún así, también fuimos a Fórmula Student en Portugal, consiguiendo mejorar los hitos que ya habían, con un increíble P2 overall en lo que viene a ser la competición, y también los 2 primeros P1s en diferentes pruebas individuales, como son la de diseño y la de costes. La verdad que espero que este UM26, que ya como hemos comentado y por lo que veo hay algún pajarito que va por ahí hablando, rueda mucho mejor y más fuerte, consiga muchos mejores resultados y mejorar ese P2 y que a lo mejor se convierta en un P1. Sin más, quería ahora introducir a la siguiente persona que va a hablar, una persona que ha estado con nosotros desde los principios del equipo, una persona que cuando tenemos un problema vamos, acudimos y siempre nos echa un cable, nos echa una mano, el cual es Jacobo Porteiro, Faculty Advisor de Wigo Motorsport. Muchas gracias. Moitas gracias. Autoridades, público, amigos, compañeiros. Este ano é moi especial para o Vigo Motorsport por moitísimas razones que se están a destacar, que se están a desmigar na presentación de hoxe, pero xa estaba sinalado como un ano especial. O 2026 tiña que ser un ano especial, xa estaba marcado na axenda, porque era un ano no que teníamos que abordar o proxecto de híbrido, xa está aquí ZTAG, Borg Warner, tiñamos moitas cousas na axenda 2026. Ninguén esperaba que o ano 2026 tivese agochado a sorpresa do incendio de todas as instalacións de Vigo Motorsport, de prácticamente todas as instalacións de Vigo Motorsport, e que tivésedes que afrontar ese escollo tan importante. Pero decía moi ben o director Fariña que o Vigo Motorsport non é o resultado dunha competición, non é o resultado deportivo que se ten, que é excelente, pero é a vivencia que os leva ata ese día, non? O que vos levades desta escola, desta experiencia, das escolas nas que estedes e da experiencia do paso por o Vigo Motorsport é precisamente facer frente ao diseño dun vehículo, a construcción, buscar os cartos, os patrocinadores. É moi importante que non todo saia perfecto e que teñades que resolver problemas de transporte, problemas de logística, retrasos nos pedidos, que é a realidade da vida que os espera, non? Entón, precisamente, quen podía pensar que tiñades que enfrentarvos a mitade de ano, perder absolutamente todo e ter que empezar de novo buscando un sitio onde empezar. Eu lembrome dos días posteriores ao incendio de que estabades desesperados por non ter actividade nos talleres, non? E non transcurrira ninguna semana do incendio e xa estades traballando en Cintes, en outros laboratorios, empresarios da cidade os ofreceron sitios onde traballar, instalacións,
se fixe un crowdfunding, non? Aí a sociedade, a xente que está hoxe aquí con vos, amosou ata que punto sodes importantes, non? Pudimos, os que estamos na retagarda tratando de apoiar, precisamente amosarvos que realmente estábamos aí para axudar ou para estar toda a xente cando necesitabas, e o resultado o necesitabades. E o resultado é que nese mesmo ano no que se perdeu prácticamente todo e tivechedes que volver a comenzar, temos o coche máis potente da serie do Vigo Motorsport, un coche moi competitivo, que está claro que lle falta rodar máis e que tedes moita traballo por diante, pero tendo en conta o ano que se tivo que afrontar, é absolutamente espectacular o traballo que fixechedes, e temos que estar moi orgullosos todos, o colectivo que apoia o Vigo Motorsport, por ter logrado que un ano tan complicado como o 2026 pudese pecharse cun vehículo totalmente competitivo e que non se perdese para nada a idiosincrasia do equipo. Porque cando falaba con vos durante eses días non tan críticos do incendio, tiñades moi claro que se non se conseguía competir, todo o equipo entraba en risco, non? Que todo o esforzo que facedes no voso tempo libre ten que ver coa ilusión de realmente chegar con un monoplaza á competición, e que non se podía saltar un ano porque entón se entraba en risco a propia progresión do equipo. Estabades dispostos a abandonar por realmente esa perda de interese por non ter un vehículo para competir todos os anos, non? Que é algo que tamén entendimos cando falábamos do proxecto híbrido, que non se podía romper que todos os anos tiñamos que tener un vehículo competitivo. Por tanto, tiñades un reto enorme por diante, e foi un auténtico espectáculo a capacidade de traballo que amosáchedes e realmente como saíches fortalecidos cun monoplaza competitivo, cun novo motor, novo mapeado, nova dinámica, nova aerodinámica. Hoxe veremos o fantástico resultado e todos estamos esperando que teñades un resultado deportivo mellor que os anteriores. Pero se cadra, este ano non é especialmente importante superar os anos anteriores. Xa o feito de que estemos hoxe aquí cun coche competitivo, completo, que se poda presentar en fecha, que teñades a autorización para competir en todos os circuitos, para min xa é o maior éxito na serie do Vigo Motorsport. Ana e máis eu somos un pouco a memoria do equipo. Levamos como advisors vinculados ao Vigo Motorsport dende o nacemento, o mencionaba Rafa, Marcos Canda, dende aquelas etapas ata hoxe, sempre os que estivemos, os que levamos esos 14 anos aquí enganchados, os 12 anos, somos Ana e máis eu. E, por tanto, sí podemos comparar ou analizar a evolución do equipo. É un pouco o que trato eu sempre de trasladar cando me dades a palabra neste acto, non? Como vexo o equipo en comparación coa trayectoria. E realmente, tendo en conta, de novo, o que se tivo que vivir, considero que con moitísima diferencia o ano no que tedes máis mérito. E insisto, seguro que tedes un éxito deportivo, pero se non fose o caso, o éxito da organización xa está garantido. Noraboa. Grazas. No se puede pasar por el día de hoy sin comentar el acontecimiento que ocurrió la madrugada del 21 de febrero en las instalaciones del equipo. Como ya fueron adelantando tanto Jacobo como José como Rafa, el día 21 de febrero de madrugada sufrimos un incendio en nuestras instalaciones en las que estábamos comenzando a fabricar el monoplaza de este año. Eso hizo que perdiéramos todo, pero logramos reponernos de forma muy eficaz y muy rápida. Por eso hemos logrado estar hoy aquí presentando el coche. Quería empezar dando las gracias a todas las empresas que se volcaron durante esos días posteriores al incendio, dándonos tanto apoyo en el crowdfunding como instalaciones, material o repitiendo pedidos. También quería dar las gracias a todas las personas que colaborasteis en el crowdfunding, tanto familiares, amigos, miembros, exmiembros, y a todo el mundo que nos apoyó en ese momento. Pero sobre todo quería dar las gracias a las personas que acudieron de manera inmediata, a los bomberos de Teis, a Jimena Novas, que fue quien recibió esa llamada de alerta y quien alertó a los bomberos, haciendo que no fuese peor de lo que fue, y también a Antón Presa, la persona que vino aquí
a intentar ayudar a sofocar el fuego cuando lo estábamos perdiendo todo. Quería dar también las gracias al GTE, que vino a acompañarnos durante todo el día del sábado y durante los días y semanas y meses posteriores para que nos repusiéramos. Pero hoy a quien más tenemos que dar las gracias es tanto al Grupo CIMA como al Cintex, quienes de manera casi inmediata nos dieron un espacio en el que poder seguir trabajando de manera completamente normal y poder conseguir sacar el coche y estar hoy aquí. Y por eso quería dar paso a Alejandro Gómez, subdirector del centro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues para Cintex pues es un gusto estar aquí hoy con vosotros en este evento de la presentación del UM26. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, quizás haciendo una analogía con el mundo de las carreras, de las competiciones, podría decirse pues que cada carrera pues plantea sus dificultades, sus curvas peligrosas, sus problemas inesperados, sus salidas, paradas en boxes que nadie se espera, ¿no? Y quizás el 2026 planteó para vosotros pues uno de esos problemas inesperados, ¿no? Que fue ese incendio el 21 de febrero, que supuso pues ese golpe duro, perder todo ese trabajo que habíais hecho con tanta ilusión, con tanto esfuerzo. Y ahí, claro, podíais haber decidido o bien abandonar la pista o continuar, ¿no? Y vosotros decidisteis que seguíais, que continuabais, ¿no? Y eso tiene mucho mérito, ¿no? Habéis pasado podríamos decir, por boxes, habéis evaluado los daños que habíais tenido, os habéis reorganizado, habéis buscado soluciones y ha sido una decisión acertada y un éxito, como se puede ver hoy aquí. Tenemos la prueba, ¿no? con el coche UM26 y nosotros pues en Cintex pues ha sido un honor para nosotros acompañaros durante este tramo del camino, aportar nuestro pequeño grano de arena, con esos cediendo pues ese espacio, ese apoyo técnico, pero sobre todo tiene que quedar muy claro que aquí el mérito es de los alumnos del equipo de Umigo Motorsport, que ha sabido pues no rendirse, afrontar esas dificultades y hacer frente a eso, ¿no? Y también pienso que esa forma de entender la universidad, la enseñanza de la ingeniería que muestra Ubigo Motorsport, pues también nosotros desde Cintex nos identificamos con ella, ¿no? Que muestra pues ese aprender haciendo, ese trabajar en equipo, ese pues afrontar problemas reales buscándole soluciones, ese combinar pues los conocimientos con la tecnología, la innovación y además pues también demostráis que con vuestro proyecto sí formáis ingenieros, pero también formáis personas que son capaces pues de enfrentarse a problemas complejos y resolverlos pues con esas cualidades, ¿no? De iniciativa, responsabilidad, resiliencia, creatividad. Y por eso pues este UM26 pues no es solo un coche, ¿no? Sino que representa todo eso, representa todas esas cualidades que habéis puesto en prácticas, con la que habéis demostrado que con eso pues se puede hacer frente a dificultades sin rendirse y superarlas, ¿no? Para volver incluso si cabe pues con más fuerza a la pista, ¿no? Para continuar, y por eso pues os damos la enhorabuena, por supuesto, en nombre de Cintex. Os damos las gracias también porque nos habéis recordado lo importante que son estas cualidades pues en la ingeniería, en la universidad, y también pues por supuesto pues desearos muchos éxitos con el UM26, que seguro que los tendréis. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Para continuar, me gustaría enseñaros un pisco de lo que es el UM25, el último monoplaza, en una sesión de test que tuvimos en el circuito de Apastoriza, pues bueno, patrocinador del equipo Autoescuela PTC, que nos cede este circuito, el cual es muy útil para lo que viene a ser hacer la puesta a punto
y ver realmente las cualidades de nuestro monoplaza. Muchas gracias a todos y ahora, sin más dilación, me gustaría llamar a que se sienten a todos los responsables de los diferentes departamentos de Ubigo Motorsport. Así que un fuerte aplauso para ellos, que son los que realmente hacen este trabajo posible. Como veis, nos componemos de diferentes tipos de departamentos que se encargan de todas las áreas del vehículo y me gustaría comenzar por el departamento de chasis, cuyo responsable es Roy Fernández. Muchas gracias, en primer lugar, por estar a todos aquí. De verdad, es un gustazo. Y antes de meternos en tecnicismos, hablar sobre el chasis, quería agradecer en especial a las familias, porque de verdad que si existe Ubigo Motorsport es porque todos los padres y familias estáis detrás de nosotros, porque realmente muchas veces son muchas horas aquí, no ver a nuestros hijos, como quien dice, y realmente sé que es difícil el decir, y de verdad que tantas horas allí te merece la pena. Pues sí, y si no es por vosotros no sería posible, o sea que de verdad muchísimas gracias. Ya en términos de chasis, veníamos de una temporada 2025 donde tuvimos unos grandes cambios de la mano de Denis y la verdad que este año, para el que le suene el chasis del 2025, pues igual parece que no es un cambio radical, que es muy continuista, y es verdad, pero teníamos un reto muy claro y es que no queríamos dejar la tendencia de bajada de peso que seguíamos, es decir, en pista el peso son prestaciones y queríamos que esto continuase así. Por lo tanto, este año nos hemos visto en la obligación de seguir este propósito. Pero, como nos comentarán nuestros compañeros, nos encontramos con que la mayoría de ellos necesitaban volúmenes mucho mayores. Ya llegaremos a los datos y veréis cómo se ha visto representado. De nuevo, el incendio. Ya han hablado todos mis compañeros sobre ellos, Jacobo Porteiro de una manera excelente, como siempre. Y nada, como habréis visto en casi todas las fotos, el chasis es la principal estructura que ha sufrido en el incendio. Y es recalcable, ya que en nuestro caso los tubos tienen unas propiedades que frente al calor pueden sufrir. Y esto realmente fue una preocupación para nosotros. Y a partir de ahora no tengo que dar más que agradecimientos porque he tenido que hablar con un montón de personas, pero ha sido increíble. En primer lugar, Gloria Pena, del Departamento de Materiales de la Universidad, profesora de Ciencia y Tecnologías Materiales, que después de una clase fui a hablar con ella, a proponerle el problema, no sé qué hacer, me da miedo, va a ir un compañero,
no estoy seguro. Y Gloria, de primeras, me dijo, yo tampoco estaría seguro, yo creo que lo mejor es hacer uno nuevo. Mi respuesta fue, no me vale. Y después de simplemente haber hablado 2 minutos conmigo, sin pedir nada a cambio, simplemente me dijo, pues tráete los tubos al laboratorio, vamos a hacer unas pruebas, vamos a ver si esto vale y vamos para adelante con todo. Y efectivamente tuvimos la gran suerte de que gracias al trabajo de ellas, aunque a mí me vaya a decir después que el trabajo lo hicimos nosotros, yo sé que gracias a ellas, tanto Gloria como Marisol, también del departamento de materiales, pues hemos descubierto que realmente sí, nuestro chasis valía. Después de esto, todos los miembros del equipo, de verdad, muchísimas gracias, pues he tenido prácticamente todos los miembros disponibles para trabajar, para poner a punto los tubos. Claramente no podían ir oxidados, no se puede soldar un chasis así. Y de verdad ha sido una locura tener a todos disponibles para trabajar conmigo. Un especial agradecimiento a 2 patrocinadores, la SER Galicia, que nos permitió, como siempre, bajo coste cero, pedir todo lo que fuera, siempre que fuese fabricable, por supuesto. Y a Soldatec, que nos ha permitido utilizar sus instalaciones, bajando nuestro chasis allí con la mesa y ocupando pues días de espacio y de una persona trabajando. Y realmente el resultado ha sido extraordinario. Y en términos de fabricación, como podéis ver, tenemos 2 fotos en lo que sería el taller antiguo. Por desgracia, ya no pueden haber más fotos allí. Y 2 en lo que es las instalaciones del Cintex. De nuevo, un gran agradecimiento por mi parte también. Se compone de un soldado de bancadas en las que aseguramos los puntos, la colocación de los tubos, el posicionamiento del soldado. A seguir posicionamos todo lo que son las orejetas y las soldamos para poder enganchar todo lo que son el resto de elementos. Y por último, lo que son los paneles de fibra de carbono. Y gracias a esto pues hemos obtenido estos números y lo que es este chasis. Como he dicho, era un chasis muy continuista. Sin embargo, son 9 kilogramos menos de peso, lo cual para el que no esté familiarizado es bastante. Y, sin embargo, hemos bajado peso, pero hemos mejorado las propiedades del chasis, es decir, es más rígido, es mejor. Entonces, pues nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los que han trabajado conmigo, los miembros de chasis, los miembros de otros departamentos que me han ayudado con todo, los jefes de departments y, por supuesto, a Denis y a Marta, que han sido mi mayor apoyo. Y, por último, a mis advisors, Geray, Omar y Óscar, que me han ayudado un montón, ha estado para mí para lo que hiciese falta. Y la verdad que es una gozada cuando trabajas con personas así. Así que muchísimas gracias y nada, a disfrutar de lo que queda de la presentación. Bueno, ahora daremos paso al responsable del Departamento de Aerodinámica, Javier Baliñas. Bueno, gracias a todos por venir. Os voy a comentar un poco lo que ha sido este año para nosotros. El año pasado, como comentó Denis antes, fue un gran cambio estético, que viene siendo la aerodinámica. Pero no solo es las formas que tiene, las pegatinas y estas cosas. Además, todo hay un trabajo detrás de diseño, simulaciones estructurales, de aire, de CFD y demás. Este gran cambio del año pasado lo continuamos este año, pero con un cambio de filosofía. En Fórmula Student lo más importante es, como comentó Roy, el peso. No tenemos un peso mínimo, por tanto cada gramo cuenta. Entonces, nuestro objetivo era hacer un paquete simple, que pesara lo mínimo posible y sobre todo que funcionase en el mayor régimen posible. Es decir, tanto en curvas rápidas, lentas, variaciones de pesos de un lado a otro, etc. Entonces, ese ha sido el mayor foco de este año. Entonces, para conseguir esto, hemos cambiado el diseño de la estructura interna, como enseñé antes, y sobre todo la nueva metodología en la simulación de CFD. Ha sido el mayor salto del departamento, yo creo que al menos en el tiempo en el que yo estuve aquí, y gracias a ello hemos conseguido un flujo de trabajo 100% automático que nos permite simplemente pues probar nuestras ideas
parten de un papel o un sueño lúcido o algo así, pasan por un CAD que nosotros simplemente metemos en el programa de simulación y automáticamente se realiza pues, desde el mallado hasta lo que es la simulación y la extracción de resultados, todo tipo de imágenes que nos permiten tener consistencia en todo tipo de simulaciones y así analizar correctamente todos los datos. Además, hemos trabajado en optimizarlas, tener simulaciones más fieles y esto nos permite probar más ideas, trabajar más y estar siempre pues, evolucionando y llegar cada vez un poquito más lejos. Y otra cosa súper importante este año ha sido con la colaboración con Propulsión. Como ya comentarán, un gran cambio de este año ha implicado que nosotros tuviéramos que enfocarnos en desarrollar un mejor sistema de refrigeración. Para mí ha sido súper enriquecedor porque nunca me había metido en algo así y pues gracias a los compañeros pues yo he aprendido muchísimo y espero que ellos también. Y por lo que parece tiene pinta de que los resultados están ahí. Hablando ya en números, el paquete de este año que hemos desarrollado nos sorprendió porque no esperábamos tan buenos resultados y gracias a la implementación del cooling en las simulaciones y demás hemos podido optimizar un modelo mucho más realista de lo que teníamos antes y nos ha dado que tenemos el doble de carga que el año pasado, que parece poco, pero a 100 km por hora podemos generar hasta 180 kilos de carga aerodinámica en según qué condiciones y sobre todo que es muy constante. Otros años teníamos pérdidas cuando la altura del coche bajaba, aumentaba, porque nuestros coches al final, en circuitos tan reviados, están cambiando constantemente. Y entonces ha sido súper importante trabajar en ello. Y otra cosa, como comentaba antes, la reducción de peso. Gracias a la nueva estructura interna que hemos hecho, pues hemos podido reducir hasta un 30% en peso y es ese poquito a poco que vamos trabajando en todas las áreas con todos los compañeros que nos permiten llegar a pues, idealmente un coche más rápido. Y nada, quería acabar agradeciendo a todo el mundo, los que venís aquí, los que pues cada día pues nos cruzamos en los pasillos, compañeros y demás, que al final pues ilusiona, porque estamos aquí cumpliendo un sueño. Muchas gracias. Ahora me gustaría dar paso a Yago del Río, responsable del Departamento de Dinámica. Buenas tardes. Como ya se comentó, el UM25 ha sido el coche más exitoso hasta la fecha y destacaba, entre otras cosas, por su geometría de suspensión. Una geometría desarrollada desde cero, completamente revolucionaria a monoplazas anteriores, pero con muchas cosas a mejorar. Y este año nos enfocamos en eso, en realizar una optimización de dicha geometría para poder ser aún más competitivos. Primero se llevó a cabo un estudio detallado del neumático para conocer así sus condiciones óptimas de trabajo y a partir de ahí empezamos a desarrollar la nueva geometría. Para ello tuvimos que aprender a llevarnos bien con nuevos programas de simulación y con otros programas no tan nuevos como MATLAB, pero bueno, alguno aún no se lleva muy bien con él. Finalmente conseguimos realizar la optimización que nos propusimos, alcanzando objetivos geométricos como por ejemplo un porcentaje de Ackermann del 100%, un anti-dive y anti-squat del 20 y 25%, una variación mínima del camber respecto al movimiento vertical del coche y una variación de un 0,5 grados de camber por cada grado de roll del coche. Aparte de esto, también quisimos mejorar nuestra metodología de diseños y simulaciones de los mecanizados que componen la dinámica, consiguiendo una reducción de peso de hasta un 28% en algunas de las piezas, manteniendo, eso sí, su estructuralidad y fiabilidad. Otro punto clave a destacar de esta temporada ha sido el trabajo realizado para poder implementar un sistema de barras estabilizadoras en el coche, compuesto por una ARB de tipo T en el eje delantero y una ARB de tipo U en el eje trasero. Este sistema nos permite una mayor estabilidad en el paso por curva, así como un mayor rango de reglajes a la hora de preparar el coche para la competición. Y por último, me gustaría terminar dando las gracias a los miembros del departamento por todo el trabajo y esfuerzo que han puesto a lo largo del año para poder mostraros hoy una dinámica operativa como esta. Muchas gracias.
En siguiente lugar, Cristina Iglesias, responsable del Departamento de Electrónica. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por venir hoy. Y pues en cuanto al trabajo del Departamento de Electrónica, este ha sido un año de grandes cambios, a diferencia de, por ejemplo, chasis que comentaba antes, que cambiaban poco. Este año, además de incorporar una nueva centralita, hemos renovado prácticamente todas las placas electrónicas que utilizábamos hasta ahora. La temporada comenzó con la fabricación de un tablero para el banco motor, el que veis aquí en esta esquina, donde instalamos toda la electrónica necesaria para poder arrancar el motor y realizar pruebas antes de montarlo en el monoplaza. Tanto el cableado del tablero como el del propio coche este año se hicieron con E-Plan, que es un software de diseño de esquemas eléctricos industriales, pero que tiene una variante con entorno 3D, lo que nos permite planificar y visualizar toda la instalación antes de fabricarla. Con él obtenemos las longitudes de cada cable y los pesos, que como todo nos interesa que sean lo más ligeros posible y ahorrar cable donde se pueda, ¿no? Y las imágenes que tengo son de este software y, por ejemplo, en el cableado del monoplaza se puede ver por dónde van todas las mangueras y cómo se optimizan esos caminos. Para el cableado de este año continuamos con la metodología de cableado modular, que consiste en tener mazos independientes que facilitan tanto el montaje como la recogida de datos y la localización de fallos de manera rápida. Junto con esta modularidad de cableado, este año introducimos por primera vez placas modulares. Hasta ahora trabajábamos con placas multiusos que se podían distribuir por el coche y adaptar según el programa que tuvieran, pero tenían alguna limitación en cuanto a cantidad de señales. Este nuevo sistema, desarrollado como trabajo fin de carrera por uno de los miembros del departamento, supuso un gran esfuerzo y es la placa que podéis ver en pantalla. Esta cuenta con una placa base con diferentes tipos de entradas y salidas, entre ellos los conectores placa a placa que permiten conectar tanto la placa que tiene el microcontrolador como módulos específicos según las necesidades de cada momento. Además, también se hicieron nuevas versiones de placas que ya utilizábamos en temporadas anteriores y se programó una interfaz con una Raspberry para que el piloto tenga datos en tiempo real en la pantalla del dashboard. Toda esta fase de diseño fue acompañada de su correspondiente fabricación, en la que el cableado lo realizamos nosotros mismos con material que nos proporciona Coffee Cup, que son prácticamente los cables, y las placas fueron fabricadas por nuestro nuevo patrocinador Eurocircuits. Por último, me gustaría agradecer especialmente a Eugenio, el responsable del departamento del año pasado, que siempre nos está echando una mano, y a Antonio, el propietario del TFG, por el trabajo que ha llevado este año con el diseño y la programación de las mismas. Muchas gracias. En siguiente lugar, me gustaría llamar a Diego Gándara, responsable del Departamento de Propulsión, el cual nos tiene mucho que contar ahora. Buenas tardes a todos. Como dixo o meu compañeiro Denis, eu vou vos contar un pouco o cambio que realizamos este ano no departamento. Levábamos desde 2017 utilizando un motor Kawasaki ER6N, un bicilíndrico de 650 centímetros cúbicos, que o ano pasado o cambio de combustible de etanol conseguimos levar ao que creemos que era o seu límite. Entonces, este ano propuxámonos un reto de cambiar un motor. O escollido foi un Triumph Daytona de 675 centímetros cúbicos, un tricilíndrico, co que de serie xa ten unhas prestacións moitos maiores que o Kawasaki. Para levar a cabo isto, houve unha etapa grande de diseño na que tuvemos que realizar simulacións con novos programas e houve que levarse tamén ben con eles. Por exemplo, aí tedes o diseño da nova admisión, que é unha admisión central, e aparte ten unha curiosidade que levamos unha admisión con longitude de runners variables.
Isto que nos permite é optimizar a curva de potencia en todo o rango de revolucións, tendo así unhos runners largos para baixo e medio régimen e poder cambiar a unhos runners cortos para sacar a máxima potencia a altas voltas. A parte disto, tamén houve que diseñar un sistema de escape que decidimos que, como hai que baixar de peso e todos os departamentos hai que poñer de sí, realizámoslo completo en titanio, un material moito máis ligero que o inox que usábamos hasta ahora. Gracias tamén ao noso patrocinador Soldatec, que foi o que nos axudou a realizar estes colectores. E despois, aparte disso, diseñamos un novo sistema de cooling, centrándonos tamén na baixada de peso, utilizando uns radiadores máis pequenos, pero con un flujo optimizado gracias ao Departamento de Aerodinámica. Todo isto conseguimos controlalo mediante a nosa nova centralita, unha Link, que ten toda a potencia que nos permite controlar tanto a admisión variable, os mapas de encendido e de inyección, e hasta ter varios mapas dependendo da configuración que queiramos usar en cada prueba. Con isto, gracias tamén ao GTE, que nos cede o seu banco de motores para poder sacarlle o máximo potencial ao motor, e conseguimos aumentar un 35% a potencia, pasando dos 71 cabalos que tiña o Kawasaki a uns 96 cabalos que conseguimos este ano con este novo motor. A parte disso, con todo o que co escape de titanio e a utilización de fibra de carbono en, por exemplo, o depósito e a boca de llenado, conseguimos tamén unha reducción completa de 7,5 kilos en todo o sistema de propulsión. Tamén quería agradecer a todos os familiares que estades aquí e aos compañeiros, sobre todo, do departamento, que sin eles non sería posible estar hoxe aquí con un motor que funciona tan ben. Moitas gracias. Ahora me gustaría dar paso a Eva Freire, responsable del Departamento de Autónomo. Boas tardes, eu o primeiro que quería facer era darvos as gracias a todos por estar aquí, especialmente aos membros do meu departamento, por terme feito tan fácil este ano e, ademais, por estar aquí hoxe. Esta temporada, para nós, foi bastante continuista, pois o noso obxectivo principal era pechar os deseños da actuación que xa se comenzou o ano pasado. Ademais diso, queríamos centrarnos no uso que lle damos aos sensores e en optimizalo, porque levamos 2 ou 3 anos que xa temos un software que funciona. É un paso moi importante e é algo que hai que agradecer a toda a xente que pasou por aquí nos últimos 6 anos. Ademais, hai que ter en conta que, aínda que o software que temos funciona, de momento seguimos traballando con simulacións. E quero darlle as gracias a todos os compañeiros do equipo que teñen colaborado tanto na actuación como en ternos en conta cando deseñan pezas que van a estar esta temporada e as próximas, porque, aínda que o noso este ano non vai ás competicións dentro do monoplaza, están dedicando horas do seu tempo a cousas que non van ter resultado de forma inmediata. É algo que nun equipo de Fórmula Student resulta complicado, porque pasamos moito tempo ocupándonos dos problemas que son urxentes e deixando un pouco de lado a visión a longo e medio plazo. Puntos clave do noso traballo en software deste ano foi, como dixen antes, a integración dos sensores. Traballamos na cámara, en como configurar as lentes que temos, en canto se abren, se están polarizadas ou non, en cambiar o modelo de inteligencia artificial que estivemos usando ata agora, actualizalo, revisar o banco de probas, revisar os pesos das imaxes que usamos para entrenalo. Ademais diso, tamén estivemos traballando no sistema que integra a IMU da cámara, que un sensor que detecta tanto a posición respecto ao campo magnético da Terra como a aceleración. E todo isto para poder traballar mellor co material que nos cede a universidade, como é o caso do RTK, que, para explicalo de forma un pouco máis simple, unha especie de GPS moi especial que ten unha precisión moito maior ao habitual. Pero para todo isto fixeron falta moitas horas, fai falta un montón de software que ata este momento pois non traballaba como debía e bueno, agora
Agora quería falar tamén de un punto que integramos este ano, que é a parte dos test. Ata agora no departamento íbamos tirando, tiñamos un par de simuladores e probábamos 2, 3, 4 veces. Este ano nos plantexamos facer un traballo de testing un pouco máis serio. Nos pasamos dende febreiro facendo test unitarios ata maio, onde empezamos a facer test de integración ou test globais, que é no que estamos traballando ahora mismo. Ademais, queríamos centrarnos en optimizar o rendemento do software en cada unha das probas. Son varias, cada unha ten exigencias distintas e, por exemplo, no caso do SkidPad, foi un grande avance porque enfocala por separado nos permitiu solucionar unha proba que para nós ata agora mesmo era un rompecabezas, nunca conseguíramos rematala ben. E agora, como vedes nas imaxes, pois as voltas as damos e cumplimos co que di a norma. Ademais, quería destacar que o noso traballo non só consiste en facer o software, sino en montar os actuadores no coche e en ter en conta o resto de xente, como dixen antes, a que nos quero volver a dar as gracias, porque sei que a estas alturas do ano, en xuño e en xullo, terme a min preguntando por se se pode facer un test, se se poden montar as cousas, se me poden mercar unha peza para o ordenador, se os deseños que facemos, os de autónomo, que moitos somos informáticos, sirven para mandar a fabricar ou non, que estou convencida de que a Denis, por exemplo, tivo que darlle un montón de dores de cabeza, están aí. Buscamos, na algún momento, ter todo listo para que os nosos compañeiros, que, aínda que non o pareza ás veces, sempre están pensando en nós, podan montar as pezas de forma que lles sexa cómodo, que estropee o menos posible os seus diseños, que xa compiten e xa consiguen resultados e non consumir máis da conta, non ocupar máis da conta ou non pesar máis da conta, que, como vos dixeron, o resto de responsables do departamento é un aspecto clave nas nosas competicións. Moitas gracias. Ya por último, me gustaría dar la bienvenida a Jimena Novas, responsable del nuevo departamento perteneciente a Ubigo Motorsport, híbrido. Buenas tardes. Me gustaría primero que nada, igual que mis compañeros, agradeceros a todos los que estáis aquí con nosotros por acompañarnos y, por tanto, por formar parte del UM26. No es mi primera vez detrás de este micrófono, aunque sí que es mi primera vez como responsable de departamento. Yo venía a contároslo en exclusiva, pero se me adelantó Jacob hace un rato, entonces bueno. Antes de comenzar y antes de meterme en temas técnicos, me gustaría empezar nombrando y agradeciendo a las dos entidades que este año han hecho posible que realmente el vehículo híbrido pueda materializarse en un futuro. Y es que, aunque se haya oficializado durante esta temporada, la hibridación del prototipo llevaba ya unos años rondando las reuniones de Ubigo Motorsport. Así que, en primer lugar, me gustaría agradecer tanto a CETAG, cuya trayectoria con nosotros se extiende casi a nuestro inicio, por habernos transmitido los valiosos conocimientos, sobre todo en el área de baterías y energía, así como a BorgWarner, que es el otro socio colaborador que hará posible, a través de una iniciativa materializada en cátedra con la universidad, un apoyo para este proyecto. En cuanto al sistema como tal, se tratará de un sistema de bajo voltaje. Es una limitación impuesta por la propia normativa de Fórmula Student y lo que nos permite una aproximación a la tecnología eléctrica con unos riesgos más reducidos de los que supondría pues, pasarnos directamente a un monoplaza completamente eléctrico y, por tanto, de alto voltaje. Además, planteamos seguir con la misma metodología que nos ha servido y nos ha dado los mejores resultados durante todos estos años. Por tanto, será un sistema modular, reduciendo, o mejor dicho, eliminando la posibilidad de quedarnos sin competir ante una inspección técnica desfavorable de este nuevo sistema. Igualmente, vamos a plantearlo, o hemos decidido plantearlo, como un FAA, las siglas de Front Axle Assist, o una asistencia en el eje delantero, mediante la implementación de 2 motores síncronos en rueda directamente.
Y por último, el diseño y la elaboración de un acumulador propio, nuestro. Y todos estos puntos, que pueden parecer ya retos de por sí, son solo la hoja de ruta para conseguir el mayor reto que conlleva este proyecto, que es su implementación total para el próximo monoplaza de la temporada que viene, el UM27. Ahora me gustaría comentaros algunas de las características que pretendemos desplegar con la integración de este sistema. En primer lugar, y para aumentar el rendimiento total del monoplaza, un control de par o torque vectoring que nos permite controlar independientemente el empuje de cada rueda. Seguido de la frenada regenerativa, que nos permitirá recargar nuestro acumulador durante las propias pruebas estáticas, durante el propio rodaje del monoplaza, para que a futuro también se pueda optimizar este acumulador y bajar el peso. Y por último, y en relación con esta, el brake blending. Lo que busca es hacer la transición de la frenada eléctrica a la hidráulica lo más imperceptible y lo más cómoda para el piloto posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos mis compañeros por sus magníficas intervenciones y ahora para esta última parte del acto me gustaría dar paso a David Regades, el delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, una institución que año tras año colabora con nosotros de forma completamente impecable. Gracias. Viernes 3 de julio, 5 de la tarde, 43 grados en el exterior, el asfalto se derrite y este auditorio lleno. Algo especial estáis haciendo. Algo especial hace la Universidad de Vigo, esta escuela, director, vicerrector, alcalde y madre de este proyecto, ¿no? Ana Mejías. La verdad que para nosotros, para la Zona Franca, hoy estar aquí era una obligación. Es una obligación porque gracias a esta facultad, gracias a la Universidad de Vigo, pues podemos presumir en la Zona Franca que tenemos instaladas 700 empresas, en las que muchas ingenieras y muchos ingenieros que salen de esta facultad trabajan allí. Podemos presumir que tenemos 25.000 trabajadores, trabajadoras, de los que muchos de ellos salen de esta universidad. Y yo quiero deciros algo, a mí me ha tocado estos últimos 8 años al frente de la Zona Franca pues visitar empresas no solo dentro del polígono de Zona Franca, sino también en toda España, en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Y os puedo decir algo que tiene que llenar de orgullo a esta universidad, a la Universidad de Vigo y a las universidades públicas en general. En la mayoría de los casos, cuando visitas las empresas y conoces a los directores, a la gente que lidera ese proyecto, son chicas y chicos como vosotras y como vosotros. Es verdad que muchas veces los puentes de las universidades privadas o las redes de las universidades privadas pueden facilitar que la gente entre en la empresa pues de una forma más sencilla o más directa. Pero os puedo decir que la mayoría de los líderes, de los directores, de los CEOs, de las empresas de todo el mundo vienen de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque vosotros habéis tenido que luchar y pelear por el espacio que estáis ocupando. A mí que me toca estar con vosotras y con vosotros, que me invitáis a la graduación todos los años, pues puedo verlo. Puedo ver el talento que tenéis y sobre todo la capacidad. La capacidad que habéis tenido este año, ¿no? Que yo, como representante institucional, estoy sumamente orgulloso, ¿no? Un momento que tenéis un incendio, que se hunde todo, que al final esto es un proyecto universitario que podíais rendiros y que decís seguir adelante, que decís involucrar a las instituciones, a las empresas, a esa colaboración público-privada que ya lleváis en la vena, ¿no? Y que es tan importante para nosotros, para las administraciones y para la Zona Franca especial, y sacar nuevamente este proyecto adelante. En tiempo récord y con muchísima eficacia. Decía la presentadora, ¿no?, que no solo con mucha eficacia, sino que parece que este año va el coche rapidísimo, que es mucho más veloz que en las otras ediciones. Pues eso, cuando meten un gol los jugadores de fútbol se señalan a sí mismos, ¿no? Y dicen, yo lo he metido. Vosotros, cada una de vosotras, cada uno de vosotros, todas vuestras compañeras y compañeras tenéis que decir lo mismo. Tenéis que estar sumamente orgullosos de lo que hacéis aquí.
Yo desde Zona Franca quiero reconocer ese trabajo, quiero reconocer la gran profesionalidad que tenéis y quiero reconocer, al final, pues una trayectoria que va a estar llena de éxitos para todas vosotras y todos vosotros. Y al final, pues la Zona Franca se nutre de vuestro talento. Lo decíamos antes, con grandes directores, con grandes directoras, con grandes CEOs, pero también con grandes profesionales. Y no solo eso, de la Universidad de Vigo están saliendo grandes proyectos. Hace unos años, seguramente, para tener retos profesionales como los que están pasando en estos momentos en la ciudad de Vigo, en el área de Vigo, pues tendríamos que irnos fuera de Vigo, fuera de España, fuera de Europa incluso. Y yo ahí quiero reconocer y agradecerle también, ¿no?, el trabajo al alcalde, porque Abel nos acompañó en muchos casos a Bruselas y en muchos casos a Madrid para apoyar esos proyectos que salían de esta universidad. Y eso es la mejor forma de decir que sí hay transferencia de conocimiento y que esa transferencia de conocimiento se convierte en proyectos empresariales. Y tenemos ejemplos muy cerca. Centum, que se dedica pues, a buscar a las personas a través de esas señales de los móviles, pero el año pasado seguramente el proyecto más exitoso que vio la luz fue SPAR, ¿no? Esa fábrica de semiconductores fotónicos que solo se están desarrollando 3 en Europa y una se está haciendo en nuestra ciudad. Pero solo hace 10 años, si alguno de vosotros os hubiésemos dicho que en Vigo se iban a hacer el 50% de los nanosatélites que el año pasado, en el 2025, España mandó al espacio, me diríais que estaba loco, que era un iluminado. Pues eso es un dato. Y esos 3 proyectos son ejemplos de la transferencia del conocimiento de la Universidad de Vigo al mundo empresarial. Y esos son 3 ejemplos de la colaboración público-privada. En este caso, de la Universidad de Vigo como público, del Ayuntamiento de Vigo, que ha sido el tractor y el peso del alcalde el que nos ha abierto muchas puertas en Madrid y en Bruselas, porque estos proyectos había que financiarlos. Y también, en este caso, también alguna medalla me dejáis que me ponga yo, ¿no?, de la Zona Franca de Vigo, ¿no?, que es ese instrumento que el Gobierno de España tiene aquí en Galicia y con un único objetivo, que es la generación de empleo, empleo de calidad. Y vuestra aportación en estos momentos está significando que la media de empleo tecnológico registrado en la Seguridad Social en España sea de un 6% y en el área de Vigo, ¿de cuánto será? ¿Un 20% más? ¿Un 30% más? ¿Un 40% más? ¿Un 50%, un 60%, un 70%, un 80%? Pues más del doble, más del 100%. El 13,4%. Y eso, querido director, querido vicerrector, sois vosotras y sois vosotros. Sois la Universidad de Vigo y el apoyo que tenéis en este caso inestimable del alcalde, del Ayuntamiento de Vigo y también la humilde colaboración del Consorcio de la Zona Franca. Muchas felicidades por este proyecto. Es un orgullo no solo para la Universidad de Vigo, sino para toda España y para toda Galicia seguir así, y vosotros pues seguramente pues no tendréis límite. El límite os lo marcaréis cada una de vosotros y cada una de vosotras. Un abrazo y felicidades. Muchas gracias, señor delegado, y agradecer de nuevo toda la colaboración de la Zona Franca de Vigo con Vigo Motorsport. Y ahora me gustaría también agradecer al Concello de Vigo por su apoyo año tras año, dando paso al alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Pues es cierto que se está muy bien aquí. Es cierto que cuando bajé del coche y recordé cómo son los veranos aquí arriba en el campus y cómo es especialmente este verano, y entré aquí, pues noté que el clima se reblandecía. Pero no se reblandece solo porque haya aire acondicionado. Se reblandece por la maravilla de vuestro trabajo, por lo que sois capaces de hacer y estáis haciendo. Primero, por vuestra marca, por la marca, querido vicerrector, querido director, Ana, y vuestra marca es Universidad de Vigo. Y es una buena marca. Yo soy el primer catedrático de esta universidad. Yo di la lección inaugural de esta universidad. Y, por tanto, la sigo, y la sigo casi que al día. Y la excelencia que se está consiguiendo en esta universidad en tan poquitos años es impensable. Era impensable que estuviera pasando. Era impensable que
esta universidad y singularmente esta escuela tuviera la presencia tan potente científica, la excelencia, la capacidad, la formación de ingenieras e ingenieros, la formación de investigadoras, de investigadores, que sois capaces de llevar adelante un proyecto como este con chicas y chicos, entiendo que de segundo, tercero y cuarto, más o menos. Por lo tanto, vuestra marca es excepcional y magnífica. Y la lleváis aquí, Vigo, Universidad de Vigo. Pero vosotras y vosotros lleváis una marca adicional, y es esto que aparece ahí, UM26. Es que esa es una marca excepcional, porque fuisteis capaces de poner en marcha este proyecto, que está allí. Hacer algo que poquitas universidades son capaces de hacer. Y claro, a más, vuestra primera ciudad de competir va a estar en Austria. Pobres austríacos, primero los echamos del Mundial y ahora les vamos a ganar con el UN26. Es lo que hay. Les tocó competir contra nosotros, contra vosotras y vosotros, y por tanto allí marcaremos agenda. Y después algo que nos gusta especialmente, porque vais a pasar por Barcelona. Y ahí volveréis a marcar marca y volveréis a decirle a Cataluña entera que la ciudad del automóvil de verdad es Vigo, es esta. Y lo digo con un enorme orgullo, porque esta facultad, en vuestra antigua ubicación y compartiendo la antigua con esta, fuisteis capaces de hacer todo el ámbito técnico de la generación de la primera factoría de automóviles de Europa. Está aquí, Stellantis. ¿De dónde se nutrió? Se nutrió de esta escuela, fundamentalmente de las ingenieras y los ingenieros que desde aquí fuisteis capaces de afrontar en todo el sector de la automoción de Vigo y en la factoría de Stellantis esto que está sucediendo, el ser el ámbito con mayor capacidad de producción de automóviles de Europa. Hacemos tanta tecnología en Vigo como toda Cataluña junta. Y mostrémoslo con un gran orgullo, porque es el trabajo de las profesoras y los profesores que dirigís el proyecto. Antes era Ana la que lo dirigía, y de vosotras y vosotros estudiando todavía, pero dentro de poco ocupando tantos y tantos lugares en tantas industrias de esta ciudad. Y singularmente la automoción, claro, singularmente, de forma concreta, pues un número de los que estáis aquí, seguiréis llevando esas empresas tan notables de Vigo adelante. Pero hay todavía más, porque la tecnología está avanzando a esta extraordinaria velocidad. Y la simbolizamos cuando hablamos de la inteligencia artificial, sabemos lo que significa, y es casi que una metáfora. Es toda la nueva tecnología que está sucediendo y a la velocidad a la que está sucediendo. Y nuestra visión en esta ciudad es que tenemos que estar en esa frontera de la tecnología. El siguiente proyecto que hagáis será mejor que este y el otro será mejor, y simbólicamente es adaptar todas esas tecnologías. Y esa es nuestra función, llevar adelante la ciudad de esa forma, porque esta ciudad llegó hasta aquí, llegó hasta donde estamos, una de las grandes ciudades tecnológicas de España, lo decía David Regades, llegó desde dos ámbitos. Y los dos ámbitos están allí colocados en la calle Torre Cedeira, que es la Escuela de Ingenieros y la Escuela de antiguos profesores mercantiles y ahora economistas, que son los que fueron dando la parte económica. Y vosotros y vosotras fuisteis capaces de traer Vigo hasta donde estamos ahora. Por eso mi reconocimiento de vuestro trabajo y de vuestra acción. Y desde luego, singularmente, que hayáis tenido el atrevimiento de hacer ese prototipo y ese modelo, que por el camino haya un accidente y seáis capaces de relanzarlo, porque yo al llegar preguntaba, ¿y el automóvil que se quemó, está allí? No, ya tenéis uno nuevo. Y eso dice tanto sobre la capacidad de superación, porque no solo es el conocimiento de la tecnología, es la vocación personal, es la querencia a lo que hacéis, es la querencia que desde aquí, desde esta escuela universitaria, desde esta universidad, implementáis, que es tan importante como el propio conocimiento tecnológico. Porque en la vida está el conocimiento tecnológico y está el impulso, la capacidad. ¿Y sabéis lo que significáis? Liderazgo. El liderazgo de haber liderado ese proyecto, y de llevarlo, y de pelearlo, y de lanzarlo,
y de rehacerlo ante la adversidad y de saber cómo se tiene que reaccionar en tiempo real. Y ese es el orgullo que tengo de los que estáis ahí sentados, con vuestras camisas blancas, chicas, chicos. Tengo un inmenso orgullo de poder estar aquí con vosotras y con vosotros. Por el camino, también os tengo que decir que en torno a este proyecto conocí a Ana y me la llevé para el gobierno. Entonces se vino conmigo, está el teniente alcalde y allí está en el gobierno de Vigo. Y yo cuando vengo aquí voy viendo a ver cómo estamos para seguir metiendo más gente en el gobierno de Vigo. Porque como voy a seguir ganando elecciones durante mucho tiempo, tengo que ir renovándolas y viene fundamentalmente de vuestra enorme capacidad de gerenciar, de hacer, de implementar y de lanzar proyectos. Así que mi enhorabuena, you are the best in the world, follow in the same way, y ya sabéis, ayer estábamos en un gran concierto, concierto maravilloso de rock, heavy rock, y hoy estamos en heavy car doing a dance for you. Okay, thank you. It's a pleasure. Ahora, por último, antes del momento por el que estamos todos aquí, que es ver el coche, queremos que veáis un poquito cómo lo hemos fabricado a lo largo de toda la temporada. You can't roam without Caesar. I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know? Flashing lights. What do I know? Flashing lights. As you recall, you know I love to show off, but you never thought that I would take it this far. What do
sacar ahí al monoplaza para desvelarlo, junto a la Team Leader Marca. Bueno, pues me gustaría que también las entidades públicas se acercaran para una foto junto al monoplaza, al alcalde y la team leader, y después comentar que tras el evento ya prácticamente acabado hay un catering que espero que todos disfruten, además de que se acerquen a ver el monoplaza y disfruten de verlo tanto como nosotros. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Pasa la diapo si quieres, que está.